Bueno, la chef ha entregado su mejor cocina hasta el momento. Ninguno de los trucos funcionó. Todas las interminables distracciones, desviaciones y la miríada de intentos de apartarnos de la inevitable y masiva humillación de las fuerzas de la OTAN en Bakhmut, o es Artemovsk ahora, utilizando todas las herramientas a su alcance, desde ataques de distracción contra civiles en la frontera rusa. Ciudades, hasta el asesinato político directo para robar titulares y llamar la atención del público, nada de eso funcionó. Bakhmut hoy ha coincidido exactamente con el primer aniversario de la caída de Mariupol el 20 de mayo de 2022. Y no sorprende que la postura adoptada por los seguidores de la AU sea exactamente la misma energía que antes: vergüenza, afrontamiento, excusas. La misión de Bakhmut está cumplida, dicen, tragando sollozos. ¿Por qué Bakhmut se llama picadora de carne? ¿Quién fue diezmado en Bakhmut? Brigadas. 45ª Brigada. 43ª Brigada. 26ª Brigada. Brigada 28. 62ª Brigada. 63ª Brigada. 53ª Brigada. 60ª Brigada. 24ª Brigada. 57ª Brigada. 30ª Brigada. Brigada Avanzada Rubiz. Brigada Azov Avanzada. Brigada Avanzada de Uragán. Brigada Espartana Avanzada. 109ª Brigada. 116ª Brigada. 119ª Brigada. 241ª Brigada. 93ª Brigada. 77ª Brigada. 46ª Brigada. 4ª Brigada. 17ª Brigada. 61ª Brigada de Jaegers. Regimientos de Fuerzas Especiales y Spetsnaz. 5 Tu Regimiento de Asalto. 8º Regimiento de Fuerzas Especiales. Batallones Kraken. 122 grados Batallón. 68 grados Batallón. 214 grados Batallón Opford. 49 grados Batallón de Fusileros. 15 grados Batallón de Asalto de Montaña. Omega. Guardia de Fronteras de Donetsk. 8º Regimiento de los UAVs Udar. Sersen. Adán. Carlsen. Tierra. Escala. Magyar. Jartia. Mantener. Seneca. Legiones VASP. Batallón Dudav. Legión Georgiana. Batallón Mansur. Batallón Chamil. Gane. Legión de Normandía. La mayoría de estos batallones han sufrido más del 70% de bajas solo contra el PMC Wagner. La gran pregunta en la mente de todos ahora es, ¿qué sigue? Hay muchas potencialidades para esto, tanto a corto como a largo plazo, así que intentemos desglosarlo pieza por pieza. Primero, por los factores conocidos. Prigozhin ha anunciado que después de algunos barridos de la ciudad, el 25 de mayo, Wagner entregará las llaves de la ciudad a una presunta unidad motorizada rusa, y Wagner mismo se retirará para RYR. O más bien RYR, descanso, recreación, reacondicionamiento, reconstitución. Por supuesto, es difícil tomar todo lo que dice Prigozhin al pie de la letra, y hay muchas posibilidades de que Wagner continúe con los ataques. Hace un tiempo había predicho que el próximo movimiento general tendría que ser a Seversk. Sin embargo, hay algunos informes de que el próximo vector será, de hecho, tomar Krasnoye, también conocido como Ivanovsk, para aplanar y asegurar la línea del frente como medida de configuración, y también Kromove. Pero ahora se dice que Kromove ya ha caído, aunque todavía no he visto una confirmación completa del 100%. El gran problema con Ivanovsk es el enorme cinturón forestal en sus flancos que ha demostrado ser un gran desafío para las fuerzas de Wagner anteriormente. Para acercarse al suburbio, se ve obligado a recibir fuego desde posiciones ucranianas bien atrincheradas dentro del bosque. Y son difíciles de erradicar porque, bajo la cubierta forestal, es difícil realizar un ISR preciso para alcanzarlos, ya que están bien escondidos dentro del bosque. La única forma es acabar con ellos a mano asaltando el propio bosque, pero para hacerlo, tienes que cruzar campos abiertos desde los que recibes fuego masivo desde sus posiciones. Bosque visto abajo en un círculo blanco, con Ivanovsk a su derecha /noreste. Y, por supuesto, tomar Ivanovsk en sí mismo también significaría controlar el bosque, ya que quien controla la ciudad puede controlar el bosque mucho más fácilmente. Y controlar ambos significa un envolvimiento extremadamente favorable del aglomerado urbano Chasov Yar, y varios suburbios más pequeños a su alrededor. Básicamente, da acceso a Chasov Yar bajo una cubierta conveniente. Es interesante que un canal conectado tuviera esta pequeña pista. La caída de Bakhmut ya no es el foco principal. Pronto viene algo más grande. Solo podemos reflexionar sobre lo que podría ser. Pero obtendremos una indicación mucho más precisa de las nuevas direcciones que se pueden desarrollar después de que se confirme qué unidades, exactamente, permanecerán, y si Wagner realmente se retirará o si Prigozhin simplemente se está engañando. La otra consideración a corto plazo es que,
Tras esta humillante pérdida para las AFU, hay nuevos indicios de que se están realizando preparativos en las últimas etapas para la gran ofensiva del sur. El enemigo ha completado los preparativos para una ofensiva en el frente de Zaporozhye, Khodakovsky, comandante de Baastak. Hoy, 20 de mayo, debía completarse la preparación del enemigo para una ofensiva en la dirección de Zaporozhye. Todos los días anteriores estuvo concentrando fuerzas, coordinando, fortaleciendo la defensa aérea, en general, estuvo involucrado en el trabajo militar requerido en tales casos. Al mismo tiempo, la epopeya con Bakhmut estaba llegando a su fin, al final de la cual, según Prigozhin, el enemigo inevitablemente pasará a la ofensiva. Coincidieron dos circunstancias, no hay razones visibles para no atacar, comenzamos la cuenta regresiva. Entonces, varias cosas aquí. En primer lugar, sabemos que Zelensky parecía estar usando a Bakhmut como un recurso provisional para retrasar que Rusia tal vez lance algo propio, hasta que finalmente pueda reunir sus fuerzas para su última ofensiva principal. Ahora que Bakhmut ha caído, podemos esperar que tenga que lanzar algo. En segundo lugar, en las filtraciones del Pentágono, en las páginas que mostraban todas las nuevas brigadas entrenadas en Occidente, para aquellos que lo han visto, habían dado plazos para la preparación de cada brigada en las diversas categorías, como cuándo se completaría el entrenamiento, cuándo se completarían las entregas de equipos, etc. Se decía que todo se había completado a más tardar a fines de abril, aunque sabemos que recientemente Zelensky se ha quejado de que todavía no tiene suficientes brazos. Pero esto probablemente tenga más que ver con el hecho de que Rusia ha estado destruyendo todas estas armas en sus almacenes en grandes huelgas durante el último mes. Pero finales de mayo también fue el momento señalado por diversas fuentes como el final definitivo de la temporada de barro y el punto en el que ya no podía haber excusas meteorológicas para la AFU. Ahora es una encrucijada crítica para el régimen de Zelensky. Bakhmut ha caído y ahora puede permitir que las fuerzas rusas avancen más, lo que le obliga a agotar sus preciosas nuevas reservas reforzando las defensas de Ivanovsk, Chasov Yar, etc., o puede lanzar la ofensiva para tratar de tomar Rusia por el contrario. Recursos lejos de cualquier otra línea de frente y tirar de ellos hacia la dirección sur. Más información derribar sobre los preparativos aparentemente finalizados de AFU. Entre los miembros de las formaciones ucranianas se habla de la inminente intensificación de las hostilidades, desde un par de días hasta una semana. En la brigada Teroborona 108 se están retirando los letreros de identificación, cruz blanca en el techo de los vehículos. Al menos 16 aviones tácticos, algunos de los cuales son portadores de misiles de crucero Storm Shadow, y 6 helicópteros Mi-8 tienen su base en los aeródromos de Dnepropetrovsk y Dolgintsevo. En el sur de la región de Dnipropetrovsk, excluyendo TRO, las fuerzas de 116, 117, 118 OBR 10 AK, así como 1 OTBR, 71 OBR de las Fuerzas Armadas de Ucrania y 82 OTBR de SHV se concentran en Oboyanovsky, Sinelnikovo, Vasilkovka, Chaplino, Pavlograd y Pokrovskoye. Unidades de las brigadas mecanizadas 33 y 47 del 9 Cuerpo de Ingenieros del Ejército llegaron a Volniansk en la región de Zaporizhia. Formaciones de 128 OXBR y 15 OBR NSU, 65 OBR, 46 OAMBR y 3 brigadas TRO tomaron posiciones en la línea del frente. Además, se observaron fuerzas de la Brigada Mecanizada Separada 44 de Nizhyn en la dirección, y comenzó la transferencia de 14 OBR de la Guardia Nacional de Vinnytsia y 81 batallones de control separados del 9 Cuerpo de Ejército de la región de Kirovorad. Además, los miembros de las formaciones ucranianas informan sobre la posible transferencia de paracaidistas del 10 OXBR desde la dirección Soledar al área del saliente Bremievsky. Y el batallón separado 309 de la Brigada de Ingeniería 48 de las Fuerzas Armadas de Ucrania también se trasladó al sitio de Guliaipol, que puede armarse con máquinas móviles de colocación de puentes de producción estadounidense y alemana. Ribar. La región que describe Ribar, donde todas estas unidades se están moviendo hacia adelante, se muestra en rojo. Curiosamente, están a unos 80 km de la línea de contacto de Rusia, lo que los pone fuera del alcance de la artillería rusa, las bombas deslizantes, los drones kamikaze, etc. Otro destacado analista ruso tiene lo siguiente. Voenkor Kitan Z. Lo que tenemos en este momento. 1. El enemigo ha concentrado un grupo de ataque de alrededor de 65.000 tropas en la dirección de Zaporozhye, que fue elegida como una de las principales durante las operaciones ofensivas planificadas. Se han reunido las fuerzas de aproximadamente 2 cuerpos de ejército y tropas de asalto anfibio. 2. Las principales unidades y formaciones del grupo están ubicadas a 80 a 100 km de la línea de contacto. Grupo de preparación para el combate. El enemigo está esperando una orden. 3. Antes de intentar un gran avance, se planea un ataque masivo con cohetes y artillería en posiciones, ubicaciones, KP, PU, cuarteles generales, almacenes, bases de las Fuerzas Armadas rusas y objetos civiles tanto en Zaporozhye, regiones de Kherson, LDNR, en Crimea y Sebastopol, y en los antiguos territorios de la Federación Rusa. 4. Puede haber un intento de lanzar un ataque de distracción en dirección a la región de Belgorod de la Federación Rusa. 5. En la dirección de Kherson, se observaron trabajos de ingeniería para preparar la ofensiva con el cruce del Dnieper, en varias áreas,
se está llevando a cabo la limpieza de minas de los accesos a la barrera de agua. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un informe reciente dijo que Rusia también ha acumulado cantidades masivas de tropas en esta línea ahora. He escuchado números tan altos como 150-200K solo en esta región del sur. Si eso es cierto, es difícil imaginar un avance de AFU de cualquier tipo. De hecho, el gobernador de Zaporozhye cree que las AFU ya perdieron la oportunidad de una ofensiva en la región cuando la presencia rusa era más escasa. Jefe interino de la región de Zaporizhia Balitsky, las tropas ucranianas perdieron la oportunidad de una contraofensiva en la región de Zaporizhia, no tienen ninguna posibilidad de éxito. No hay necesidad de evacuar a los residentes de Energodar y empleados de la central nuclear de Zaporizhia. El problema es que parece que Ucrania está siendo fuertemente presionada para esta ofensiva, cuando internamente todos saben que los resultados serán catastróficos. El embajador de Ucrania en el Reino Unido insinuó ayer. El embajador de Ucrania en Londres espera el inicio de un verano terrible en Ucrania. Vadim Pristaiko también dijo que en Occidente hay expectativas infladas de la contraofensiva ucraniana, y esto ejerce presión sobre la AFU. El embajador de Ucrania en el Reino Unido, Vadim Pristaiko, dijo que la próxima contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania podría provocar grandes pérdidas entre los militares ucranianos. Sé que podría ser un verano muy terrible y el precio, que pagará Ucrania, es terrible, dijo el diplomático en una entrevista con ITV el jueves. Pristaiko también dijo que en Occidente hay expectativas infladas de la contraofensiva ucraniana, que presiona a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, Pristaiko se negó a revelar información sobre las pérdidas del ejército ucraniano. A nivel interno, entendemos cuántos de los nuestros ya murieron o desaparecieron, dijo. Entendemos que más de 8 millones de personas están fuera del país, por eso entendemos las pérdidas. Entendemos que será extremadamente difícil pelear con un país que es 16 veces más grande que nosotros. Entonces, solo ahora Ucrania finalmente reconoce la disparidad de tamaño. Esta es la razón principal por la que propuse la idea de que hay dos estrategias potenciales para la próxima ofensiva. La primera es que, simplemente, no habrá ninguna ofensiva real en absoluto. Ucrania simplemente jugará al gato y al ratón, más de su guerra asimétrica que girará en torno a los ataques psicológicos para mantener constantemente una postura ganadora en los medios, en línea, las redes sociales, etc., en lugar de sobre el terreno. Esto incluirá cosas como más golpes exagerados en la retaguardia de Rusia. Tenga en cuenta que les gusta golpear cosas que crean una óptica llamativa pero que no tienen un valor estratégico real. Por ejemplo, contenedores de aceite en Krasnodar. Todo el mundo sabe que la parte menos débil de Rusia son sus suministros de energía / combustible y no hay una cantidad de ataques en sus instalaciones petroleras que puedan hacer que Rusia se estremezca. Pero seguro que se ven bonitos en la cámara, con sus vapores negros llenando el cielo cinematográficamente. Descarrilamientos de trenes, que, como el reciente de Crimea, se solucionan literalmente en horas. Asesinatos de varias figuras, ya sean funcionarios de LDPR o figuras de los medios rusos. Derribos falsos y gloriosos de más misiles hipersónicos rusos y otras maravillas. Ataques fingidos en Belgorod y otras regiones rusas que intentarán vender como Ucrania capturando una pequeña porción de territorio ruso, demostrando su poder. Todas estas cosas se usarán junto con varios ataques de reconocimiento por fuego a lo largo de la línea Zaporozhye para dar la apariencia de movimiento y actividad, que en realidad será solo toma y daca posicional local, lo que no generará ganancias reales. La totalidad de eso es lo que clasificaría en la primera estrategia. El segundo sería que Ucrania intentara obtener una victoria psicológica muy clave que pueda mover hábilmente los postes de la portería y proclamar como una ofensiva exitosa. Los tipos de objetivos que podrían justificar eso son limitados, razón por la cual en el pasado puse mis ojos en la planta nuclear ZANPP Energodar como la posibilidad más probable, simplemente porque es la más fácil de lograr en comparación con cualquier otra cosa. Otras posibilidades que he verbalizado anteriormente incluyen cosas como acercarse lo suficiente como para poner a Melitopol al alcance de la artillería y o capturar algunos asentamientos vecinos. O al menos acercarse lo suficiente como para poner a Mariupol / Crimea bajo el alcance de algún tipo de sistema de armas, ya sea artillería o nuevos sistemas de largo alcance como Storm Shadows, JDAM, etc. Para ellos, poner a Mariupol / Crimea bajo tal alcance sería una gran victoria psicológica para ellos porque pueden usar el bombardeo de estas zonas como prueba de que la futura liberación es inminente. De hecho, anoche bombardearon Mariupol por primera vez en mucho tiempo. Según se informa, se utilizaron más de 11 municiones de largo alcance de algún tipo no identificado. Al parecer, al menos 9 fueron derribados, pero hubo 2 grandes explosiones en el antiguo aeropuerto al suroeste de Mariupol. Sobre este tema, permíteme decir una cosa, sobre la que me han preguntado recientemente varias veces en los comentarios. Con respecto al potencial para el asalto del Dnieper por parte de AFU, ya sea para establecerse cerca de la región de Kherson o para tomar la planta ZANPP. La gente se pregunta qué tan probable / posible está la operación. Lo más importante y básico de entender con respecto a esto es, llegar al otro lado de cualquier río en general es la parte fácil. Cualquiera puede hacer esto, ya sea que sufra pérdidas o no.
La parte difícil es reabastecerse posteriormente de ese nuevo punto de apoyo, posición adelantada, etc., hasta tal punto que realmente puedas mantenerlo indefinidamente. Recuerde que esta fue la razón principal por la que Rusia se retiró de toda la región de Kherson en general, fue la situación de suministro muy tenue que podría cortarse en cualquier momento. Entonces, si AFU lanza una operación masiva para cruzar el río en Kherson, incluso si logran cruzar un grupo considerable para establecer una cabeza de playa, ¿cómo exactamente van a abastecer a ese grupo indefinidamente para un combate continuo en una zona altamente disputada? Necesita capacidades de infraestructura logística masivas para mantener una cabeza de playa real y crecer hasta convertirse en un FOB que realmente pueda acomodar una unidad eventual del tamaño de una brigada grande o superior, etc. Así que es muy poco probable en Kherson. Sin embargo, en ZANPP la situación es ligeramente diferente. Si el objetivo es simplemente capturar ZANPP, pueden hacerlo sin preocuparse demasiado por el reabastecimiento simplemente porque el plan probablemente incluiría algún tipo de provocación importante en la que, de hecho, tomarían a ZANPP como rehén, para hacer que Rusia retroceda y eventualmente idealmente firmar algún acuerdo para ceder la posesión de la planta a la AFU bajo una campaña de presión internacional masiva. La forma en que harían esto sería amenazar con volar la planta y culpar a los ataques de represalia rusos, que los medios de comunicación, por supuesto, cubrirían. Entonces, con esa operación, no tendrían que preocuparse por ninguna solución logística a largo plazo. Se basaría en una sola operación principal y arriesgada para capturar la ZANPP y lanzarse de inmediato a un enfrentamiento de crisis fabricado internacionalmente que presionaría a Rusia para que detenga todos los ataques y entregue la planta a UA, tal vez bajo la apariencia de algún equipo internacional como la agencia comprometida del OIEA, etc. Arco del futuro. Bien, hemos terminado con el corto plazo por ahora. Veamos los arcos a largo plazo que actualmente se nos están señalando. El desarrollo más importante es que Occidente parece estar finalmente acercándose a apretar el gatillo de los F-16 para Ucrania. Descubrieron mágicamente que en realidad solo se necesitan 4 meses para entrenar a un piloto que ya es capaz, en lugar de los varios años estimados anteriormente. Pero aquí es donde realmente se pone interesante. El hilo que creo que la mayoría de la gente se ha perdido es que esta línea de tiempo muy misteriosamente, digo que irónicamente, corresponde a las nuevas líneas de tiempo que se nos dieron recientemente con respecto a la cantidad de paciencia occidental que le queda a Ucrania para demostrar que es capaz de contraatacar. O básicamente muéstrales algo. Ha habido varias declaraciones recientes sobre esta cuenta, una que delinea específicamente que algunos funcionarios occidentales creen que Ucrania tiene hasta septiembre de este año, lo que correspondería aproximadamente al final del verano, para demostrar que tienen una oportunidad contra Rusia. El artículo anterior cita a un eurofuncionario que afirma que es importante que Estados Unidos venda esta guerra como un éxito, así como para fines internos demostrar que todos esos paquetes de ayuda han tenido éxito en términos de avances ucranianos, dijo un funcionario europeo. Y lo más crítico. Según fuentes del FT, Washington cree que los próximos 5 meses son críticos para el resultado del conflicto. Si llegamos a septiembre y Ucrania no ha logrado avances significativos, entonces la presión internacional sobre Occidente, para llevarlos a las negociaciones será enorme, dijo otra fuente al FT, bajo condición de anonimato. Me parece que la fecha límite final de Ucrania se está posicionando para otro rejuvenecimiento oportuno al estilo Deus Ex Machina con la adición de un nuevo Wunderwaffe para ayudar a los escépticos caídos durante unos meses más. Como probablemente ya te hayas dado cuenta, hay 2 campamentos en el oeste. Uno cuyo apoyo se está desvaneciendo, que ve la realidad escrita en la sangre ucraniana que salpica cada centímetro de su suelo, y sabe que es solo cuestión de tiempo. Este grupo cree que lo mejor es desconectarse y ahorrarles a todos el dolor de cabeza. Pero el otro grupo de vanguardia, probablemente más pequeño, que son la verdadera nomenclatura globalista recalcitrante ligada a las autoridades superiores más insidiosas que gobiernan el mundo, está desesperado por continuar el conflicto a toda costa. En cuanto a ellos, derrotar a Rusia sería catastrófica. Este grupo está luchando para enhebrar una serie de refuerzos morales continuos como el F-16, y los Patriot, JDAM, IMAR, etc., antes que él, para convencer al primer campo de continuar alimentando a Ucrania con dinero y armas. Su trabajo consiste en crear un interminable arrastre de poder de Wunderwaffe para que actúe como paletas de choque desfibriladoras continuas para el cadáver ucraniano aplastado. Así que ahora, intentan desesperadamente acelerar el programa F-16 para salvar a Ucrania del corte total de apoyo en esa última hora a fines del verano. ¿Por qué verano?, preguntas. Bueno, además de las declaraciones recientes a las que aludí, en las que varias figuras mencionaron un periodo restante de apoyo de 4 a 5 meses, el verano es un periodo natural en el que se puede esperar cualquier ofensiva o ganancias ucranianas realistas. Los funcionarios ucranianos no solo han hecho declaraciones anteriormente en ese sentido, por ejemplo, la declaración de Budanov de que Samar verá las batallas clave y culminantes que determinarán toda esta guerra. Pero también la suposición lógica de que a medida que las cosas se acercan al otoño, comenzamos otro ciclo completamente nuevo de Rasputitsa, invierno, etc., que
que impedirá que la AFU haga algo importante durante otros 6 a 8 meses hasta la primavera/verano de 2024, en punto en el que muchos concluirían que la AFU probablemente ya estaría irreparablemente destruida hace mucho tiempo. Octubre y noviembre, creo, tienen fuertes lluvias, que una vez más crearán condiciones infranqueables. Entonces, Samar parece la última oportunidad para cualquier ofensiva significativa. Y dado que las ofensivas pueden durar mucho tiempo en el papel, eso significaría que lanzar una al final del verano tampoco tendría sentido, ya que se extendería hasta el otoño. Así que cuanto antes mejor. Holanda está cancelando un acuerdo para vender 28 aviones de combate F-16 a Draken International. La primera parte del contrato para el suministro de 40 aviones se completó el año pasado, la segunda parte se canceló, solo en el contexto de una retórica cada vez más persistente sobre el envío de aviones de combate a Kiev. Al mismo tiempo, varios analistas occidentales creen que los primeros F-16 pueden estar en Ucrania en agosto. Con el mismo propósito, existen inyecciones activas, que llevarán de 3 a 4 meses para que los pilotos ucranianos dominen los nuevos equipos. De hecho, se trata de una legalización preventiva de los jubilados occidentales a los mandos de aviones de combate. Entonces, como puede ver, una vez que llegue septiembre, y cualquier ganancia ucraniana largamente esperada para convertir los fracasos, habrá un refuerzo F-16 para inyectar nueva vida a los eurócratas en declive. Se puede usar una fuerza simbólica de F-16 para crear nuevas operaciones de propaganda psicológica, en las que algún golpe simbólico en lo profundo del territorio ruso será aclamado como un logro estupendo y una señal segura de que la AFU renovada está en camino de derrotar a Rusia. Retomar Crimea, etc., etc. En este punto, ya sabes cómo funciona el juego, es repetitivo y predecible. El hecho es que los F-16 Block 50/52 que se rumorea que están sobre la mesa no tienen una capacidad particularmente superior a la que Ucrania ya ha estado usando. Son capaces de izar Storm Shadows, JDAM, etc., al igual que sus homólogos ucranianos MiG-29 y Su-27 equipados con Jurado. Todo esto es teatro simplemente para dar la apariencia de capacidad y movimiento hacia adelante. Se podría argumentar que los Block 50/52 también pueden transportar EIM-120 Abrams, lo que podría causar problemas a los aviones rusos. Pero hay muchos problemas con esto. En primer lugar, los F-16 aún serían superados en número en un espacio disputado que les es desfavorable en todas las formas posibles. Las patrulleras rusas, como el Su-35, no solo llevan misiles superiores al EIM-120 Abrams, como el Vympel R-37M, sino que también están respaldadas por una variedad de activos rusos de largo alcance que los ayudan, como el S-400, A-50 Wabak, etc. Esto les da todas las ventajas imaginables sobre los solitarios F-16 de Ucrania en espacios disputados. Sin mencionar el hecho de que ya se decía que los EIM-120 estaban ad hoc en los MiG-29 de todos modos, y no han hecho nada con ellos. Por ejemplo, haga clic en la exhibición y ve a continuación, de una fuente occidental. Algunos podrían argumentar que recientemente atacaron a todo un grupo aéreo especial ruso cerca de Bryansk. Pero para ser honesto, cuanto más tiempo pasa, más me inclino personalmente hacia la explicación de que ese grupo aéreo fue destruido por fuego amigo. El destacado canal ruso Fighter Bomber parece estar de acuerdo, afirmando que los sistemas rusos IFF, Identify Friend Foe, tienen problemas conocidos, y eso explicaría muchas anomalías muy insostenibles del derribo, como porque los helicópteros EW no parecían estar enfrentando la amenaza en absoluto con sus sistemas automatizados que dispersan bengalas /chaff y porque, para empezar, no habrían podido bloquear el sistema en cuestión, ya que es su función. Tenga en cuenta que Ucrania misma negó ser responsable de este derribo, oficialmente, aunque eso no necesariamente dice mucho. Es simplemente demasiado improbable, y no tienen sistemas reales que puedan llegar tan lejos en el espacio ruso, nunca lo han hecho antes o desde entonces. Entonces, personalmente, mis sentidos me dicen que fue un caso catastrófico de azul sobre azul. No sería la primera ni la última vez, se confirmó que la mayoría de los derribos de Su-34 rusos sobre Donetsk el año pasado fueron por fuego amigo. Y la mayoría de los derribos en general a lo largo de la historia son fuego amigo, lo que incluye a la mayoría de los disparos de la OTAN/EE. Derribos en varios conflictos como la tormenta del desierto, etc. Es una simple realidad de las operaciones aéreas. Pero volvamos a los F-16. El hecho es que, en casi todos los informes diarios del MOD ruso recientemente, se ha vuelto rutinario anunciar la destrucción de varios Storm Shadows, incluido en el informe de hoy un GBU-32, es decir, JDAM, así como varios misiles IMAR. En resumen, la AD rusa ya se ha adaptado rápidamente a estas armas y representan muy poco peligro real. Claro, Storm Shadows de hecho golpeó un par de objetos de Lugansk a principios de semana, y algunos pasarán naturalmente, aquí y allá. Pero están eligiendo objetivos débiles en LDPR, alejándose de las líneas de retaguardia reales de Rusia, cuyas redes AD son demasiado poderosas. Entonces, los F-16 pueden potencialmente lanzar más Storm Shadows, gran cosa. Ya están en gran parte anulados. Dicho esto,
Todas estas deliberaciones se basan en la postura de guerra actual en la que Rusia permanece en gran medida atrincherada defensivamente por ahora. Las cosas podrían cambiar si Rusia lanzara sus propias ofensivas y, por lo tanto, abriera sus líneas logísticas, haciéndolas más vulnerables a los posibles F-16 en el futuro. Siempre es mucho más fácil defenderse de todos estos Wunderwaffen cuando estás a la defensiva, pero al atacar siempre te vuelves más vulnerable. La gran pregunta subyacente. Sin embargo, la gran pregunta lógica de todo esto es, ¿cuál es el sentido de todas estas tácticas dilatorias que prolongan el conflicto indefinidamente? Estos Wunderwaffen como los F-16 que incluso sus proveedores saben que serían esencialmente inútiles. ¿Para qué eventualidad u objetivo final están atando a Ucrania si conocen la trayectoria obvia de la guerra, que es de inevitable colapso para las AFU? Estas personas realmente creen que Ucrania eventualmente ganará y, de ser así, ¿cómo exactamente? Esta es una pregunta muy buena y grande que subyace a todo lo que sucede actualmente. ¿Qué es lo que realmente esperan ganar con todo esto si está claro para cualquier persona con el más mínimo conocimiento militar que simplemente no hay forma de que Ucrania gane? No hay una respuesta exacta o clara a esto, pero hay algunas posibilidades que ofreceré. La primera idea es que la pequeña vanguardia de la élite occidental que mencioné anteriormente espera prolongar indefinidamente el conflicto para ganar suficiente tiempo para diseñar varios trastornos sociopolíticos dentro de Rusia, para que puedan fomentar un golpe contra Putin que crearía un escenario de estilo WW1, 1917 para colapsar a Rusia y sacarlos de la guerra. Una idea, por ejemplo, gira en torno al hecho de que Rusia tiene sus propias elecciones presidenciales en 2024. De hecho, las elecciones de Rusia son mucho antes que las de los EU, que tienen lugar en noviembre. Los de Rusia son el 17 de marzo de 2024. Eso significa que, si la guerra puede prolongarse de la manera más desfavorable posible para Rusia hasta ese momento, Occidente puede esperar diseñar varias provocaciones para crear problemas importantes para Putin y su posible reelección. Campaña: Putin aún no ha anunciado oficialmente que se presente. Tal como expliqué el problema de la guerra para el ciclo electoral de 2024 de los demócratas estadounidenses, de manera similar, esto puede convertirse en una espina en el costado de Putin para su propia campaña, o usarse como un pararrayos para crear algún tipo de sociedad masiva. Agitación en general. Si pueden fabricar una imagen de la guerra como catastrófica y desfavorable para ese momento, pueden intentar reunir a sus fuerzas revolucionarias de quinto y sexto columnista en Moscú para salir a las calles y crear varias provocaciones desagradables. Como ha visto, ya se han aferrado a las disputas de Prigozhin con el Ministerio de Defensa para usar eso como una cuña que pueden empujar más hacia la élite política de Rusia. Incluso si derrocar a Putin puede ser un objetivo demasiado elevado, todavía pueden esperar opciones más realistas pero no menos devastadoras, como crear una tensión político-militar más grande que podría socavar la SMO. No digo que estas cosas tengan una alta probabilidad de suceder, simplemente digo que esto es lo que esa vanguardia fanática estaría esperando desesperadamente. La siguiente posibilidad es que simplemente esperan extender la guerra el mayor tiempo posible con la esperanza similar de que eventualmente el apoyo de la sociedad rusa al SMO se agrie. Entonces, incluso si Rusia está ganando fácilmente todo el tiempo, devastando el ejército y la infraestructura de Ucrania, Occidente podría esperar que eventualmente Rusia se agote tanto militar como socialmente / psicológicamente, cansándose de la guerra. Por lo tanto, el punto sería crear esta interminable espiral ascendente de prodigios para apuntalar continuamente la moral de Ucrania y la de los partidarios occidentales hasta el momento en que Rusia esté lista para debilitarse. Muchas razones podrían contribuir a esto, como las condiciones económicas a largo plazo que podrían resultar tediosas para los ciudadanos, etc. El viento abajo. Pero, ¿contra qué fuerza se enfrenta esta vanguardia radical? La otra noticia más importante recientemente rodea la conversación sobre un descanso de la guerra como mencioné anteriormente. Por ejemplo, Seymour lanzó recientemente otra bomba que, según sus fuentes privadas, varios países liderados por Polonia están considerando desconectar a Ucrania, incluso instando a Zelensky a renunciar si es necesario, para poner fin a la guerra. Pero algo más se está cocinando, como algunos en la comunidad de inteligencia estadounidense saben y han informado en secreto, a instigación de funcionarios gubernamentales en varios niveles en Polonia, Hungría, Lituania, Estonia, la República Checa y Letonia. Estos países son todos aliados de Ucrania y enemigos declarados de Vladimir Putin. Este grupo está encabezado por Polonia, cuyo liderazgo ya no teme al ejército ruso porque su actuación en Ucrania ha dejado destrozado el resplandor de su éxito en Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Ha estado instando discretamente a Zelensky a encontrar una manera de poner fin a la guerra, incluso resignándose, si es necesario, y permitir que comience el proceso de reconstrucción de su nación. Zelensky no cede, según interceptaciones y otros datos conocidos dentro de la Agencia Central de Inteligencia, pero está empezando a perder el apoyo privado de sus vecinos. Alex Kreiner, a quien conozco por comentarios anteriores, muchos de ustedes leen, amplió esto en su artículo reciente. Allí, dice que sus propias fuentes en Europa dan fe de lo anterior. De hecho,
Su artículo describe los dos grupos a los que aludí anteriormente, la vanguardia fanática de la ultraélite que dirige la cábala detrás de todo, y los otros peones tímidos que se están acobardando. Kreiner concluye. Creo que en un futuro cercano podríamos ver un cambio abrupto en Ucrania, tal vez un golpe contra el régimen de Zelensky y una capitulación del ejército de Ucrania. En resumen, prevé una especie de evento de cisne negro que hará que todos nuestros pronósticos anteriores sean discutibles, ya que dará como resultado un final rápido y repentino de la guerra, probablemente con un golpe militar o algo por el estilo. Pero la parte interesante es cómo todo esto converge con la serie de informes recientes que demuestran que un consenso de los que no quieren está comenzando a construirse realmente contra Ucrania. Esto en particular gira en torno a un tema sobre el que ya he escrito mucho, que es específicamente el del ciclo electoral de 2024, y cómo la clase dominante estadounidense tendrá que barrer a Ucrania debajo de la alfombra para evitar que se convierta en un gran problema. Herida para ser utilizada como munición contra ellos por los opositores políticos en debates, etc., similar al fracaso de la debacle de Afganistán, pero mucho peor. Hace solo 2 días, Politico lanzó su propio artículo explosivo que describe el rumbo probable de la guerra. El artículo comienza con un puñetazo. Los funcionarios estadounidenses están planificando la creciente posibilidad de que la guerra entre Rusia y Ucrania se convierta en un conflicto congelado que dure muchos años, tal vez décadas, y se una a las filas de enfrentamientos prolongados similares en la península de Corea, el sur de Asia y más allá. Y que los funcionarios ya han estado ocupados informando a la momia en jefe Biden sobre cómo se vería la zona de DMZ al estilo de la guerra de Corea en Ucrania. Las opciones discutidas dentro de la administración Biden para un congelamiento a largo plazo incluyen dónde establecer líneas potenciales que Ucrania y Rusia acordarían no cruzar, pero que no tendrían que ser fronteras oficiales. Las discusiones, aunque provisionales, han tenido lugar en varias agencias estadounidenses y en la Casa Blanca. Pero solo en el tercer párrafo, explican por qué el estado de ánimo se ha agriado tanto. Es un escenario que puede resultar el resultado a largo plazo más realista dado que ni Kiev ni Moscú parecen dispuestos a admitir la derrota. También es cada vez más probable en medio de la creciente sensación dentro de la administración de que una próxima contraofensiva ucraniana no asestará un golpe mortal a Rusia. Incluso exhuman la idea de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz. Otras preguntas a considerar en tales circunstancias incluyen si vale la pena traer una fuerza multinacional de mantenimiento de la paz. Y claramente, se están suavizando en cualquier objetivo duro, como mencioné anteriormente, de capturar Crimea, Mariupol, etc. Hay una escuela de pensamiento que dice, los ucranianos deben tener, la ciudad de Mariupol y el acceso al mar de Azov. Hay otros menos obsesionados con la ubicación de las líneas siempre que Ucrania esté segura en el futuro, dijo el exfuncionario de la administración, describiendo las conversaciones internas. La forma de conciliar estos informes dispares es lo que dije antes, que hay múltiples campos. Un lado ve la lógica en reducir y congelar el conflicto al estilo de Corea, el otro es la vanguardia halcón fanática al mando directo de la camarilla bancaria que está presionando para una escalada sin fin. El bando que gane estará determinado por la magnitud de la derrota que reciba Ucrania en los próximos meses, ya sea que lancen una ofensiva real o no. Si Rusia asesta un golpe decisivo y aplastante a las AFU del que nunca podrá recuperarse, entonces uno puede imaginar que el peso caerá del lado del consenso de congelación. Si Ucrania tiene algunos éxitos que encienden una luz de esperanza, entonces los halcones pueden salirse con la suya. Dicho esto, aquí está la respuesta de control de daños del asesor presidencial ucraniano Podolyak, la consideración final. La consideración final en todo esto es una pregunta que muchas personas han expresado recientemente en los comentarios. ¿Qué es? ¿Por qué cree Occidente que realmente puede lograr congelar este conflicto con un chasquido de dedos? ¿Qué les da la arrogancia de creer que simplemente pueden cancelar toda la guerra en cualquier momento de su elección? He mencionado antes que la creencia se deriva de la gran influencia económica que Occidente aún tiene sobre los principales aliados rusos que Occidente intentará reunir para una gran coalición internacional de paz. Hay una variedad de instrumentos financieros económicos con los que tienen que hacer esto. Por ejemplo, existe la amenaza de imponer nuevas sanciones a todos, desde Irán hasta China. Y luego también está la oferta de aliviar las sanciones ya impuestas, a cambio de presionar a Putin para que se siente. Por ejemplo, puede agitar el aplazamiento de armar a Taiwán frente a China, o algo por el estilo. Hay muchos vectores potenciales de este tipo, y los conoce bien. ¿Significa eso que tendrán éxito? No. Solo digo que esto es en lo que están apostando. Sin embargo, hay muchos que creen, por una buena razón, que Putin tiene una oportunidad de aceptar el próximo impulso por la paz. Algunas razones incluyen no solo el paso suave anterior a las demandas occidentales, sino también cosas recientes como la extensión del acuerdo de granos, que algunos han calificado como una humillación absoluta para Rusia. Muchos creen que, si sus aliados lo presionaran fuertemente, Putin aceptaría su oferta.
Y dado que Rusia continúa absteniéndose de delinear los objetivos concisos de la SMO, recurriendo a declaraciones vagas de Peskov y similares sobre la necesidad de hacer retroceder mucho más a las fuerzas de Ucrania desde las fronteras rusas, tal vez haya alguna razón para temer tal conclusión. Personalmente creo que eso es lo que sucederá. No. Pero como he dicho en el pasado, nada es un 0 o 100 completo en la escala. Todo es una forma de suma de probabilidad distinta de 0. Entonces, aunque personalmente sigo pensando que Rusia continuará, sería un mentiroso si sugiero que no hay una parte de mí que ponga la posibilidad de capitulación en un 10-15% más o menos. Mientras Kiev sigue negando que Zaluzny esté muerto, a pesar de que no se le ha visto en público desde principios de abril, nuevos informes filtrados hacen una afirmación devastadora al respecto. Lo anterior termina con: la información sobre las heridas de Zaluzny se confirma indirectamente por el hecho de que el 10 de mayo, su esposa Elena fue vista conduciendo desde la calle Novospitalnaya hasta el Hospital Militar de Kiev, donde pasó más de 4 horas. El famoso colectivo de piratas informáticos DPR Youkar, que anteriormente filtró muchos documentos importantes, incluidos los grandes Delta Leaks, revela lo siguiente. Entonces, el consenso de estas filtraciones parece ser que Zaluzny está gravemente herido y está recibiendo una intervención médica grave, y es poco probable que regrese a su puesto. Personalmente, no estoy conteniendo la respiración, pero es posible. Aquí, Prigozhin relata con bastante humor su versión de lo que le sucedió a Zaluzny. Afirma que el 11, 12 y 13 de mayo, Zaluzny estaba de hecho dentro del rango de ataque de Wagner, y que Wagner de hecho llevó a cabo ciertas tareas hacia ese conteo. Pero no sabe qué tan exitosas fueron esas tareas. Cada vez más, parece que tal vez algo le sucedió. Dicho esto, también se dijo que SYRSKY había sido asesinado, pero apareció un nuevo video que mostraba al comandante de las fuerzas terrestres de la UA. Aunque también se puede usar eso para argumentar lo contrario, si han aparecido vídeos de SYRSKY, porque no se ha visto a Zaluzny en más de un mes, cancelando una importante cumbre de la OTAN porque estaba demasiado ocupado. Aparece algo sospechoso allí. Actualización: incluso ahora aparecen noticias de una portavoz del MOD ucraniano de que Rusia está preparando un intento de asesinato en Zaluzny. Si esto es cierto, está claro que probablemente lo desconectarán en un futuro cercano, y solo están preparando el terreno para el anuncio de su muerte. Un nuevo artículo del Wall Street Journal reveló que las SAS británicas están operando muy cerca del frente. Esto es algo que ya he informado durante mucho tiempo, ya que se decía que SAS se arrastraba por toda la región de Odessa y otras áreas, enseñando a AFU a operar Brimstones, Neptunes y Harpoons. Pero la inclinación más amplia del artículo era sobre cómo el Reino Unido y los EU están en desacuerdo con respecto a la guerra. El Reino Unido y los EU son grandes aliados, pero en Ucrania se está gestando un desacuerdo. A los británicos les gustaría que los estadounidenses fueran más agresivos y EU quiere que el Reino Unido sea más cauteloso. Sin embargo, este problema solo puede ser difícil de entender para aquellos engañados por años de propaganda del poder de Estados Unidos. Es muy simple de explicar: los británicos no tienen activos reales de los que hablar que estén en riesgo, por lo que pueden apostar más y provocar la ira de Rusia. Rusia no tiene muchas opciones para escalar o responder a Gran Bretaña. Por lo tanto, Gran Bretaña es como un pequeño ratón molesto que baila y mordisquea los dedos de los pies de Rusia. Pero EU es el que realmente tiene cosas tangibles en juego. EU se ha ido all in, cartas sobre la mesa. Tienen cosas que perder si cruzan demasiadas líneas. Hay activos en toda Europa, e incluso en Medio Oriente, África y otros lugares que corren el riesgo de una respuesta asimétrica por parte de Rusia. Si EU va demasiado lejos en su apuesta, puede incurrir en costos de reputación masivos si Rusia destruye algo de los suyos, mientras que Gran Bretaña no tiene esas preocupaciones, por lo que puede darse el lujo de poner un frente duro. Unas últimas notas sobre Bakhmut. Ahora que todo ha terminado, hay varios hechos que no debemos olvidar ni permitir que los propagandistas escondan debajo de la mesa. En primer lugar, recordemos que AFU lanzó un contraataque masivo que estaba destinado a hacer todo tipo de cosas, desde liberar a Bakhmut para tomar todos los flancos o rodear Bakhmut. Este contraataque fue un gran fracaso, un fracaso. Y debemos pedir cuentas a los propagandistas que se equivocaron, así como elevar a los que tenían razón. Por ejemplo, Big Serge vio correctamente lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, no olvide que el portavoz favorito de los dos de Blogues, Strelkov, de hecho predijo que Rusia no capturaría a Bakhmut. Luego lo cambió a Rusia no mantendría Bakhmut después del invierno, Ucrania definitivamente lo recuperaría de una fuerza rusa agotada. Esto se suma, por supuesto, a su infame predicción, verifique la fecha del artículo a continuación, de que Rusia perdería catastróficamente en Siria, Assad sería depuesto, Putin sería derrocado en casa y, a partir de entonces, Rusia colapsaría. Nunca me cansaré de recordarle esto a la gente. ¿Cómo puede alguien confiar en un experto con un historial tan predictivo? Pero después de los eventos históricos de hoy, Strelkov,
como era de esperar, intenta salvar las apariencias. Claro, Igor. Dicho esto, es cierto que hay nuevos preparativos, al parecer, para que las AFU intenten salvarse con ataques en los flancos de Bakhmut. El enemigo sigue avanzando intentando vengarse de Bakhmut por los flancos. Esto se informa en los informes de los propagandistas analistas militares ucranianos. En el flanco sur de las AFU, están asaltando un gran punto fuerte a una altitud cerca del pueblo de Kleshcheyevka. Este es el último punto fuerte frente al pueblo. El ejército ruso ha estado transfiriendo refuerzos a la propia Kleshcheyevka y a las fortificaciones cercanas durante varios días seguidos. La AFU está atacando las posiciones de aterrizaje de Wagner en el área del canal y en el área del bosque Ivanovske, Krasne. Al sur del canal Seversky Donetsk Donbass, la AFU está tratando de desalojar a las fuerzas de las PMC detrás del canal. Probablemente, las AFU intentarán cerrar el caldero con el grupo en el desembarco, resumen los propagandistas militares ucranianos. El ejército ruso está sacando refuerzos diariamente a los flancos y ya está contraatacando con éxito al enemigo en varias áreas, incluyendo este avance de Azov destruido por los muchachos de fusileros motorizados 200 rusos de Murmansk. Pero las entrevistas con los corresponsales rusos en el frente parecen indicar en este momento que los flancos están bastante seguros y que las AFU no pueden avanzar mucho más. También Colonel Kasad informa de grandes pérdidas para AFU allí, con una guarnición en Kromove siendo completamente destruida. Una publicación de un importante canal ucraniano. Nuestra fuente informa que solo en el último mes, más de 2.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se consideran desaparecidos en Bakhmut. Esto se debe a que la mayoría de los soldados permanecen enterrados bajo las ruinas de las casas. Muchos de ellos permanecen vivos durante mucho tiempo, estando bajo los escombros, pero nadie los sacará, ya que las batallas continúan allí constantemente. Ay. Y también, algunas personas han preguntado si Rusia alguna vez lleva a cabo operaciones de retaguardia contra Ucrania. Hace un par de días, un canal militar ucraniano escribió esto, sobre un reciente ataque de Spec Ops rusos en su retaguardia que eliminó a más de 11 guardias fronterizos ucranianos. En una nota poco convencional, aquí hay un vídeo peculiar pero divertido para brindar por la gloria de la liberación de la captura de Bakhmut, con la música homónima de Wagner PMC, Raid of the Valkyries. Los dejo con esta conmovedora nota de un respetado canal ruso sobre el logro histórico de hoy. Bruselas. Sobre la captura de Artemovsk. Observé la picadora de carne de Bakhmut desde el interior desde sus primeros días, sintiendo el nervio de los acontecimientos en la medida suficiente para un reportero. Y ya sabes. Personalmente, no tengo ninguna alegría por el nuevo territorio liberado. Así como no existe Bakhmut en sí mismo, que se ha convertido en ruinas en 224 días y es poco probable que sea restaurado en los próximos años. Pero hay alegría por el hecho de que las tropas de asalto de Wagner, no gracias a, sino a pesar de, aplastaron a la gran agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania que la superaban en número, la hay. Porque esta es una verdadera hazaña de las armas rusas, que debería incluirse en los libros de texto sobre la historia militar de nuestro Estado. Los muchachos lanzaron los asaltos con su habitual prudencia, pero de manera enérgica y asertiva, y superaron al enemigo en una pelea corta y justa. Al mismo tiempo, los ucranianos y los mercenarios que se unieron a ellos también fueron buenos, esto es reconocido y respetado por los propios navegantes de los músicos. Sobre la salida de los Wagner a las retaguardias. Lo considero totalmente merecido y necesario. Durante todo el tiempo que participaron en el SMO, tenían una tarea, un asalto. Todo el mundo necesita descansar. Cierto, algo me dice que este descanso no será largo y la patria volverá a llamar a su orquesta a una nueva batalla. Y Wagner lo aceptará. Pero veamos cómo se desarrollan los acontecimientos. El sol se pone en Bakhmut cuando se iza la bandera final.